Vamos a ver en esta mañana un tema que tiene que ver con el dinero y con lo engañoso que puede ser para nuestra alma lo que representa en términos culturales y sociales el dinero y el uso que le damos. Vamos a 1 de Timoteo 6, verso 10. Por favor, hermanos, vamos a estar usando en la pantalla la traducción Biblia de las Américas, hermana, por favor. Porque creo que algunos términos son más claros en esta versión. Y fíjate lo que dice la Escritura. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Dónde se encuentra la vida de una planta, hermanos? ¿De dónde fluye hacia el árbol la vida de la savia? A través de la raíz, ¿verdad? Entonces la Biblia nos está informando que los males en general, todos los males, tienen una fuente de vida por donde fluye el origen de la maldad en el corazón del ser humano. En una gran proporción, hermano, es precisamente en el amor que puede desarrollar hacia el dinero. Te das cuenta que no es el dinero en sí como tal, sino el amor que como seres humanos podemos desarrollar hacia el dinero. Y continúa diciendo, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Por eso elegí esta versión, porque la Reina Valera dice, fueron traspasados de muchos dolores, y como que la palabra traspasar, aun cuando representa algo que es penetrado, algo que es lesionado y es herido, no refleja, creo, del todo lo que representa el amor al dinero para el corazón humano, para las condiciones de vida, para el destino mismo. Aquí la palabra es torturar, proviene del mismo vocablo griego, y esa es la condición final de una persona que desarrolla afecto y amor hacia el dinero y las cosas materiales. Su experiencia en la vida termina siendo una tortura espiritual y una tortura física en algunos casos. Entonces vemos que la Biblia, hermanos, como bien es definida en sí misma, es una lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestros caminos, y por lo tanto encontramos una gran cantidad de enseñanza sobre el dinero. El Señor Jesucristo nos habla de forma importante sobre este tema, y quiero que vayamos ahí, por favor, al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 12, del verso 13 al 16, y vamos a ver cuál es, en términos generales, sobre todo lo que el Señor Jesucristo nos habla, nos enseña, nos alerta y nos advierte sobre el dinero. El consejo lo podríamos condensar en una sola expresión: tengan cuidado con el dinero. Lucas 12:13 dice de la siguiente forma: uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Vamos a orar. Señor, queremos en esta mañana, con humildad de corazón, presentarnos delante de ti y solicitarte la gracia de la iluminación de tu palabra a nuestro corazón, porque reconocemos que en esta iluminación, en esta revelación, se encuentra la única materia prima que puede darle solidez y estructura fuerte a nuestra vida espiritual, a nuestra vida interna, a fin de poder reflejar la gracia de tu redención, la gracia de tu salvación, vivir acorde a la condición salva que nos has dado por tu sacrificio. En el nombre de Jesús, amén. Bien, en el contexto de esta enseñanza que el Señor Jesucristo está dando, dice en el versículo 13, a una multitud. Encontramos que verdaderamente era una cantidad importante de personas. Dicen los historiadores, los teólogos muy estudiosos, que la cantidad de gente que en esta ocasión se encontraba reunida ascendía aproximadamente entre 15,000 y 20,000 personas que se habían aglutinado para seguir a Jesucristo. Ahora, sabemos que la palabra multitud en sí misma también significa una muchedumbre de gente, una turba desordenada. Por lo tanto, entendemos que no toda la gente que estaba aglutinada en torno a Jesucristo propiamente buscaba su enseñanza, sino algunos beneficios. Y lo vemos precisamente en la escena que se acaba de describir en estos textos. Si nosotros leemos el contexto inmediato,
nos damos cuenta de que el Señor comienza a dar una enseñanza muy importante sobre la vida fariseica, la vida de hipocresía, la vida de aparentar algo que realmente no se es, predicar algo y no vivir conforme a lo que se predica. Posteriormente el Señor Jesucristo continúa enseñando sobre el temor de Dios, la diferencia entre el miedo a Dios y el temor de Dios. Y finalmente enseña sobre el tema del glorioso perdón que por gracia hemos recibido de parte del Señor. Y en ese contexto, en medio de esta enseñanza, vemos a esta persona que interrumpe al Señor Jesucristo exponiendo un problema enteramente de corte personal, un tema sobre una herencia que había recibido su hermano y que en alguna forma el hermano había decidido no compartir con él. Entonces nos llama la atención esta inoportunidad, esta interrupción, porque encontramos una enseñanza importante. El interés de este hombre, hermanos, se encontraba fundamentalmente en la herencia que había recibido su hermano y en la condición desventajosa que tenía ante esa circunstancia. Estaba interrumpiendo una enseñanza sin considerar quién tenía enfrente a este hombre, es decir, a quién tenía delante de sí mismo, ignorando por completo la calidad de eternidad espiritual de las cosas que el Señor Jesucristo estaba mencionando a su audiencia, y todo esto es pasado por alto por este hombre que tiene enteramente su enfoque en un beneficio de carácter material y personal. Entonces, como te comento, encontramos en esta interrupción una enseñanza muy importante, porque nos ilustra de una forma precisa lo que el dinero y lo que las posesiones materiales pueden llegar a producir en el corazón del ser humano. Captura nuestra atención al punto de que nos desvían de Dios. El dinero y las posesiones materiales pueden capturar nuestra atención al punto de desviar nuestra atención de Dios. Y hemos estudiado en las últimas semanas que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Cuando Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por lo tanto, si el dinero, hermano, tiene esa capacidad de distracción de mi atención, entonces, hermanos, lo más seguro es que el dinero pueda representar para la mayoría de nosotros un factor de desvío del abrigo del Altísimo, un factor de desvío de la habitación del Dios omnipotente, un factor de desvío de la pertenencia, de la consistencia en el seguimiento del buen pastor del rebaño. Si algo puede retirarnos, hermanos, de continuar caminando tras la voz de Jesús en el rebaño de Jesucristo, habitar a su abrigo bajo su sombra santa, hermanos, es precisamente el potencial que tiene para el corazón humano el dinero y las cosas materiales. Este hombre le trae una inquietud personal al Señor Jesucristo, que su hermano no quería partir con él su herencia. Y nosotros, hermanos, solemos como seres humanos vivir mucho más, hermanos, generalmente enfocados precisamente en este tipo de temas, enfocados en el aquí y en el ahora más que en el allá y por Jesucristo. Y la única forma de tener garantizada nuestra vida allá en Jesucristo es hoy habitando bajo la sombra del Dios omnipotente. Es hoy siendo ovejas del rebaño del pastor. Porque de esta forma aquí, siendo guiados por Él, garantizamos allá una morada por largos días en la casa de nuestro Dios, como lo hemos estudiado. Entonces el dinero tiene el poder de desviar nuestra atención en el aquí y en el ahora y llevarnos a distraer por completo y aún a olvidar nuestra atención en el allá y en nuestro Señor Jesucristo. Enfocamos demasiado nuestra atención en lo material, ya sea por nuestras necesidades legítimas, porque hemos comentado que hay necesidades que sí son legítimas, que el Señor mismo ha constituido para demostrarnos que la suplencia de las mismas es un producto de su gracia y de su benevolencia, no del esfuerzo humano por la obtención de las mismas. Pero nosotros, aun cuando reconozcamos con coherencia, con inteligencia, cuáles sí son nuestras necesidades legítimas, solemos distraernos precisamente en la búsqueda de ellas. Pero también nos distraemos, hermanos, en la búsqueda del alcance de nuestros deseos avariciosos, y todo esto, hermanos, nos desenfoca completamente de Dios en nuestra vida como cristianos, nuestra vida como hijos del Señor. Ahora, no que el dinero, hermanos, sea malo en todas sus condiciones o en todas sus representaciones, y es justamente lo que hemos abordado a lo largo del tiempo y lo vamos a tocar también en lo subsecuente. Pero el efecto que nos está exponiendo la Biblia en este contexto, hermano, es que el dinero puede producir en nosotros esto: un desvío, un desenfoque, y
terminar privilegiando más lo material por encima de lo espiritual, prefiriendo nosotros lo material por encima de lo espiritual y por lo tanto establecer en nuestro caminar una búsqueda por lo material en vez de caminar de forma definida en la búsqueda o en la persecución de lo espiritual. Un ejemplo lo encontramos cuando vemos una enorme cantidad de personas en la calle con grandes necesidades y la gente pasa de largo como si esa gente no existiera. ¿Te das cuenta de esto? ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos incidido en esa circunstancia? Personas con necesidades que se aproximan a nosotros a buscar una solvencia inmediata de corto plazo por una pequeña proporción para poderles ayudar a resolver necesidades inminentes como el alimento, como la bebida, etcétera. Y nosotros, hermanos, realmente pasamos de largo como si esas personas no existieran. Ya sea porque no queremos, no gustamos de compartir nuestros bienes o porque estamos tan enfocados en nuestras actividades habituales cotidianas que literalmente, hermanos, perdemos el enfoque de que en esas personas se encuentra existiendo la vida de Dios, la imagen de nuestro Señor Jesucristo, la imagen de Dios, porque todos los seres humanos, hermanos, fuimos diseñados a imagen de Dios, ya sea que seamos redimidos y en esa condición entonces está el proceso de reestructuración de la imagen de Dios y la conciencia de la misma en nuestra mente y corazón, o aún una persona no redimida posee la imagen de Dios. Sin embargo, hermanos, esto pasa de largo. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque se encuentra centralizado generalmente en las cosas materiales. Y Jesús, hermanos, cuando es interrumpido, no pierde el tiempo con asuntos triviales, asuntos materiales que no aportaran evidentemente hacia la enseñanza que le estaba dando. Y por eso en el versículo 14, lo que el Señor Jesús hace es desmarcarse de esta petición. Literalmente se soslaya, se hace a un lado de ser el juez o el árbitro para partir la herencia con esos hermanos. Y él dice, pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Jesús, hermano, vemos que no le permite y se mantiene al margen, él no permite que sea involucrado en un asunto que evidentemente no era del interés de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo vemos cómo el Señor Jesucristo se aprovecha esta interrupción para dar una enseñanza general a toda la audiencia, evidentemente a este hombre, pero también a toda la gente que estaba escuchando su enseñanza. Y es justamente lo que él menciona en el versículo 15. Y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y la Reina Valeria dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús entonces inicia esta nueva sección de la enseñanza que le da lugar precisamente a la interrupción de este hombre egoísta y comienza con esta advertencia, estad atentos a lo que viene. Y lo que viene es una enseñanza sobre la futilidad y la inutilidad para la vida espiritual del ser humano en los bienes materiales. Y él dice, estad atentos. Y lo hace, hermanos, en una forma imperativa, es decir, esto es un mandato. Él nos dice, tienen que estar observando con agudeza. Eso es lo que significa estar atentos en el griego original. Sean sensibles, observen con agudeza. Es como si cuando tú salieras de un lugar, hermano, alguien te dijera, ten cuidado porque en la calle hay un hombre con un cuchillo robando las carteras a los transeúntes. ¿Con qué actitud saldríamos a la calle? Con una actitud de alerta. Saldríamos con una hipersensibilidad a todos los estímulos del medio externo e identificando cualquier elemento de riesgo para inmediatamente entrar en una salvaguarda de nuestra integridad. Rápidamente te metes al auto o rápidamente regresas al lugar del cual saliste si ves a una persona sospechosa. ¿Por qué? Porque estás atento, estás alerta, estás sensible a un peligro en contra de tu integridad. Bueno, justamente, hermanos, esa es la expresión que Jesucristo utiliza, estad atentos. El Señor les está diciendo, tengan mucho cuidado, sean hipersensibles con la peligrosidad que representa para el corazón humano el amor por el dinero. Ojo, cuidado con el dinero y con las condiciones materiales, los bienes materiales, las posesiones materiales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacerle caso a Jesús, hermanos. Estar pendientes y muy sensibles. ¿A qué? A la forma en la que el dinero, de forma muy sutil, puede causar un efecto perverso en nuestro corazón como hijos de Dios.
Ese es el potencial del dinero. No es que no es que el dinero sea malo o sea bueno en sí mismo, es un elemento de carácter material, en realidad neutral. Sin embargo, lo que el dinero logra realizar, lo que los bienes materiales puede generar para la comodidad del ser humano, le da un potencial y una sutileza para generar circunstancias perversas en nuestro corazón. Y agrega el Señor entonces: estad atentos y guardaos. Y la palabra guardaos, hermanos, es un término militar que significa proteger, entrar al resguardo de algo, cuidar. Se traduce también como levantar la guardia. Entonces, sobre el tema del dinero y las posesiones materiales, el Señor nos está diciendo: tengan cuidado, estén atentos, sean sensibles, estén al pendiente y con la guardia levantada. No es algo en lo cual ustedes puedan estar distraídos, no es algo que puedan ustedes perder de vista, no es algo que puedan tratar con liviandad o con ligereza. Es algo que demanda toda su atención, su sensibilidad espiritual y la guardia levantada de forma permanente. Entendemos entonces, hermanos, que ese es el tipo de actitud con la que Jesús nos está enseñando que tenemos que vivir en relación al dinero y a las cosas que materialmente podamos llegar a obtener. Y agrega: estad atentos y guardaos ¿de qué? De toda forma de avaricia. ¿Qué significa o qué representa la avaricia en este mensaje, en este pasaje? Bueno, el término que utiliza el Señor Jesucristo significa deseo de más bienes materiales, deseo de más o de mejores bienes materiales. Entonces entendemos que la avaricia, hermanos, es un deseo por tener más o por tener mucho y mucho bueno. Significa tener más cosas, más posesiones, más dinero, más beneficios, más comodidades o más placer. Eso significa el término avaricia. Es tener sed por más. Pero nosotros sabemos evidentemente, hermanos, como cristianos que hemos caminado en la vida de fe, que la advertencia del Señor Jesucristo incide precisamente en el hecho de que aun cuando nosotros creamos que podamos saciar nuestra sed a través del dinero, los bienes materiales, esa es una clase de sed que los bienes materiales no sacian, no satisfacen. No somos llenados jamás de dinero y de bienes materiales. Entonces Cristo nos está enseñando que la avaricia es un deseo humano de tener más cosas, mejores cosas. Es un deseo que se mueve en forma sutil en nuestro corazón y puede terminar generando graves consecuencias. La avaricia, hermanos, podemos considerarla como un peligro por su condición subrepticia. ¿Qué significa subrepticia? Que actúa de forma oculta, que se mueve como la sombra en silencio o como la humedad. Cuando tú ves una pared con humedad y no la atiendes de forma diligente, la humedad avanza silenciosamente y cuando te das cuenta, la pared está prácticamente hecha un polvorón, se encuentra francamente deteriorada. Lo que está sucediendo con algunas de las paredes de la congregación por la enorme humedad de estos días en el exceso de lluvia. Entonces, la avaricia es así, hermanos, es subrepticia, actúa de forma oculta, se mueve sin que nos demos cuenta, nos seduce sin que nos percatemos. Ese es el poder de la avaricia, y la avaricia tiene su origen en el amor por el dinero. El dinero, al ofrecernos, al darnos una oferta de gratificación y satisfacción de necesidades, entonces estimula el deseo humano en el corazón caído de obtener en la posesión la satisfacción en nuestras vidas. Quiere decir entonces que no nos damos cuenta, la mayoría de las veces no nos percatamos cuando la avaricia ya ha comenzado a ganar terreno en nuestro corazón. Y es lo que implica cuando Jesucristo nos dice: estad atentos y guardaos. Y en la segunda parte agrega en el versículo 15 por qué, nos dice por qué, y aquí está la advertencia. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, aun cuando finalmente logres adquirir una cantidad de bienes materiales en los que hayas considerado o atribuido la suplencia a tus necesidades, aun cuando alcances la abundancia, tu vida no consiste en los bienes. Qué importante. Jesús les está diciendo: cuídense de querer más, porque esto les va a llevar a que su vida termine siendo una constante búsqueda de más y más. Y aun cuando lleguen a alcanzar abundancia, al final su vida no consiste
en los bienes. ¿Entendemos esto, verdad, hermanos? Y esto parecería una información ya elemental, muy básica para nuestro desarrollo espiritual. Pero ¿hasta dónde la avaricia realmente, hermano, está cobrando todavía una posición importante en nuestro corazón? Y por su sutileza y su condición subrepticia, no nos hemos percatado de esto. Sin considerar que precisamente este engaño de las riquezas, sin siquiera tenerlas, hermanos, pero el engaño de que en las riquezas se encuentra la satisfacción del ser humano, nos llevamos, hermanos, el más grande de los fiascos al darnos cuenta de que nos hemos distanciado del rebaño del Señor. Ha sido sutil, ha sido subrepticio, y hoy nos encontramos distantes de habitar al abrigo del Altísimo por el amor a los bienes materiales. Esta palabra vida, cuando el Señor dice la abundancia del hombre no consiste, la vida del hombre, perdón, no consiste en la abundancia de los bienes, la palabra vida, hermanos, es importante acotar. Existen dos vocablos griegos que se traducen al castellano como vida. Uno es la palabra bios, que se refiere a la vida biológica, y otra es la palabra zoe, con Z, que se refiere en términos específicos a la clase de vida que Dios vive. La vida zoe, hermano, es una referencia a una vida plena, a una buena vida. La vida satisfactoria, evidentemente, apunta a la vida eterna. Por lo tanto, con esta utilización del término zoe, lo que Jesucristo nos está diciendo es, aun cuando alguien tenga exceso de bienes, la buena vida, la vida noble, la vida significativa, la vida satisfactoria, la vida llena de sentido, no se encuentra en la abundancia de bienes que podemos poseer. La buena vida, dice el Señor, la vida llena de sentido y de significado, no se encuentra de ninguna forma en la abundancia de bienes que podamos poseer. Entonces, termina siendo una pérdida de tiempo y de sentido dedicar nuestra vida a perseguir la adquisición de comodidades y de bienes, porque al final, hermanos, el Señor nos está advirtiendo, no van a dar los resultados que nosotros estamos deseando, los resultados que esperamos del dinero y de las posesiones. ¿Qué es lo que la mayor parte de la gente hace, hermanos? La realidad es que estamos en esa búsqueda constante, una búsqueda continua de sentirnos bien, de sentirnos plenos, de sentirnos llenos y satisfechos. Y este, hermano, lo hemos estudiado, es un deseo legítimo. El problema es la forma en la cual equivocadamente queremos llegar a experimentar la satisfacción, la llenura, el sentido, el significado y la plenitud en nuestra vida espiritual. Una forma muy común en la que la gente decide buscar la plenitud en sus vidas es precisamente por vía de conseguir más y más bienes materiales. Hijos de Dios, personas redimidas por la gracia, que aún están convencidos de que la llenura, la plenitud y la satisfacción en su vida está directamente vinculada a la capacidad de adquisición, posesión y detención, es decir, mantener en tu posesión bienes materiales. Y así vivimos en la búsqueda de bienes materiales porque continuamos atribuyéndoles a ellos la fuente de nuestro bienestar. Y el Señor dice, no, se equivocan, ahí no está el bienestar. Y en eso consiste precisamente la advertencia de Jesús. Estén atentos y guárdense de creerlo así. Guárdense de intentarlo así. Mantengan la guardia levantada y logren identificar con sensibilidad a la distancia cuando el engaño de la avaricia pretenda llegar a su corazón. Porque la buena vida no se consigue por vía de tener más y más cosas. Ahí no está la satisfacción. El corazón del hombre, hermanos, no se llena de cosas. El corazón del hombre se llena solo de Dios. No hay forma en la cual los bienes materiales puedan darle satisfacción a tu corazón. Por lo tanto, si tu corazón lo cree así, continuamente buscará más y más y más. Y por eso dice la Biblia que el hombre nunca se sacia de tener y de buscar por tener más. Porque el corazón ha sido diseñado para ser saturado de una sustancia gloriosa, la sustancia de Dios. Y es el mensaje, hermanos, que el Señor Jesucristo nos da. ¿Cuál es el consejo que nos da la avaricia, hermanos? Bueno, consigue más para que te sientas mejor.
Consigue más para que te sientas tranquilo, porque mientras más tengas, más lejano estás de vivir en condiciones oprobiosas. Por tanto, entre tanto más tengas, más plenitud vas a poder tener. Consigue más para que seas exitoso. Consigue más para que te sientas lleno. Ese es el mensaje de la avaricia. Y ese consejo de la avaricia, hermano, contrasta dramáticamente con lo que Jesús nos está diciendo. Jesús nos dice, la buena vida, la vida satisfactoria, no consiste en la abundancia de bienes que tengas. ¿Dónde está la abundancia de la vida entonces, hermanos? Juan 10:10. ¿Dónde entonces? Si no es en los bienes materiales, ¿en dónde está la vida abundante? Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero el Señor está hablándose a la vida, está refiriéndose a la vida Zoe. Él dice, yo he venido para que tengan Zoe y Zoe en abundancia. Y evidentemente no se refiere ni siquiera a la largura de la vida, cuánto puede durar tu vida, cuántos años puedas llegar a acumular, no, sino para que el tipo de vida que tú tengas sea una vida verdaderamente abundante, es decir, plena, llena y satisfecha. Ese es el mensaje de Jesús. Quiero hacer notar algo. Obviamente no estoy diciendo que tener bienes o aún ser rico, hermano, sea algo malo o algo pecaminoso o perverso, no. Porque si decimos eso, podría parecer entonces que el que tiene mucho está mal y el que tiene poco está bien. Pero ese no es el mensaje de Jesús, evidentemente. El problema no es la cantidad de cosas que tenemos. ¿Nos damos cuenta de esto? El Señor no está diciendo que haya maldad o pecaminosidad en la abundancia de los bienes. El problema es nuestra actitud hacia lo material. Ni siquiera el problema es la abundancia de bienes que el hombre pueda llegar a poseer. El problema es cuando el hombre atribuye a la abundancia de los bienes que posee la capacidad de encontrar plenitud, llenura y satisfacción. El problema es cuando pensamos que para sentirnos bien o sentirnos plenos necesitamos cosas, tal o cual cosa. Yo necesito ese auto para sentirme una persona exitosa. Yo necesito esa casa, ese estilo de vida, esa marca de ropa. Yo necesito ese bienestar para poder, en términos reales, considerarme una persona plena. Ese es el problema. Y es un problema, ¿no?, que continuamente está lesionando el corazón de las personas que hemos sido redimidas por la gracia. Entonces hay un contentamiento, y el contentamiento, hermanos, lo tenemos en Dios, en su gracia, en su misericordia, en la forma en la cual, de forma diligente, puntual y amorosa, el Señor cubre nuestras necesidades, y por eso nos insta a que, teniendo lo que Él nos ha dado, nos mantengamos contentos. Nuestro contentamiento, hermanos, no puede estar fundamentado en la posesión de una mayor cantidad de cosas. El Señor nos dice, conoces mi gracia, entonces tu contentamiento tiene que estar depositada en mi gracia. El problema, hermanos, que Jesús está señalando es este: cuando le atribuimos al dinero o a las posesiones una capacidad de llenar el corazón, cuando solamente Dios puede hacer esto. El problema es cuando le damos una importancia desproporcionada a lo material. Contra eso, hermanos, es la advertencia que nos está haciendo el Señor Jesucristo en esta mañana. Y lamentablemente, el mundo material en el cual vivimos opera así, otorgándole a las posesiones materiales un nivel de importancia que está muy por encima de lo que la Biblia dice que en realidad tienen. Y el problema es que nosotros no estamos ajenos a esa influencia materialista del mundo. Vivimos dentro del mundo, estamos inmersos en el mundo, en la cultura de la generación caída. Y lamentablemente, hermanos, somos influenciados por este efecto y enfoque materialista que tiene el mundo sobre las cosas que se pueden ver, tocar y adquirir. Estamos influidos por eso, estamos infiltrados en nuestra alma por esta realidad. Basta la más leve exposición a los medios de comunicación para darnos cuenta, hermanos, de que el mensaje que habla alto y claro es precisamente que la buena vida es la que más cosas te otorga. La buena vida es la que más tiene y la que tiene mejores cosas. Esto anuncian ampliamente los medios de comunicación. Hay medios especializados para seguir específicamente, hermanos, la riqueza de las gentes muy ricas o muy millonarias en el mundo. Por ejemplo, la revista Forbes o Forbes en español.
La única razón, si han visto esta revista, hermanos, tú vas a un Sanborns o vas a un lugar donde vendan revistas o a un puesto de periódicos, hermano, y vas a encontrar en las primeras posiciones la revista Forbes o Forbes. Esta revista, hermano, tiene una razón fundamental de ser: comunicar a la comunidad en general los cálculos de la riqueza de la gente que amasa las más grandes fortunas en la tierra. Publicar la lista periódicamente de nombres de los hombres más ricos sobre la tierra. ¿Quién es el rico más joven, por ejemplo? ¿Quién es la mujer más rica y más influyente en su sociedad? ¿Qué industria enriquece más? ¿Qué negocio ha producido más riqueza en el último año? ¿Quién es el más rico en tecnología? ¿Quién es el más rico en la música? ¿Quién es el más rico en los deportes? ¿Quién gana más dinero? ¿Quién gasta más? ¿Dónde vacacionan los ricos? ¿Cuánto dinero gastan en sus periodos vacacionales, etcétera? Es una cosa realmente, hermanos, abrumadora. De hecho, por ejemplo, los programas de deportes pasan una enorme cantidad de tiempo hablando de cuánto ganan los deportistas rankeados en los más altos niveles. El tema, por ejemplo, del traslado de Messi de un equipo español a un equipo, creo que italiano ahora, ¿no? Y el tema no fue cuánto es, o más bien cuántos años va a durar Messi en ese equipo, o cuál es la historia de Messi en el Barcelona, sino cuánto dinero ahora va a ganar Messi y por qué el Barcelona tuvo que liberar a Messi, porque no tuvo el dinero para poderlo retener un año más como jugador. Entonces, esta es la información de los medios de comunicación. ¿Cuál es el mensaje que nos transmiten los medios? Que si una persona ha logrado riqueza y una buena posición económica, entonces a esa persona le ha ido bien en la vida. ¿Y quién podría decir que a Messi le ha ido mal en la vida? ¿Quién podrá decir que a Cristiano Ronaldo le ha ido mal en la vida? Pero la vida que el hombre valora, que la mente del ser humano alcanza a lo más por su capacidad humana y en esta condición caída generalizada a evaluar, es únicamente la vida material. La advertencia de Jesús es: ahí no está la vida plena, ahí no está la realidad de la satisfacción humana, ahí no se encuentra el significado y la llenura para la vida de una persona. Nuestra generación, hermanos, asocia el éxito con el dinero. Tú eres exitoso si tienes posesiones, si has logrado cierto nivel de condición socioeconómica. Entonces, el valor de las personas depende del dinero que pueden llegar a tener. Y le damos a las personas importancia en función de su nivel socioeconómico. Y eso nos pasa a todos. ¿Te ha pasado a ti? ¿Que valoras a las personas en función de su condición socioeconómica? ¿Sí o no? Hay tratos, por ejemplo, hermanos, que le damos a ciertas personas de un nivel socioeconómico menor al nuestro, que nunca le daríamos a una persona con un nivel socioeconómico mayor al de nosotros. Hay tratos preferenciales que habitualmente podemos darle a una persona con una condición económica preeminente o una posición social de influencia en el medio en relación al trato que le damos a una persona que no tiene ese mismo nivel sociocultural o económico o la misma capacidad o potencia financiera. Y eso nos ha sucedido absolutamente a todos, hermanos. Y eso lamentablemente es parte de la influencia materialista de nuestra generación, que ha ejercido una profunda influencia en nuestro corazón, aún como personas redimidas. ¿Cuál es el trato que le das a tu patrón, por ejemplo, en tu trabajo, en relación al trato que le das a un subalterno, una persona que se encuentra en una condición o categoría laboral por debajo de tu posición, de tu tabulador laboral? ¿Cuál es el trato en un restaurante, por ejemplo, que le das a un mesero? Y no digo que seas descortés con el mesero, pero ¿cuál es el trato que le das a una persona que te da un servicio en un centro público, en un restaurante, en relación al trato que le das a un empresario, por ejemplo, o al dueño de un negocio, o a una persona que sabes que su posición en la sociedad es de fuerte influencia? Hermanos, estamos infiltrados por la sociedad. Gracias a Dios, hermanos, el Señor nos ha hablado en la congregación desde el inicio de la misma sobre este tema. Y el Señor Jesucristo establece el precepto a través del apóstol Pablo: no le des preeminencia dentro de la congregación a las personas que más tienen, y no desprecies a las personas pobres. En la congregación, en la vida eclesiástica, todos somos iguales, porque nuestro punto de identidad es Jesucristo, y esa identidad supera por mucho cualquier diferencia socioeconómica o cultural que pueda existir entre nosotros.
Por eso los primeros lugares de la congregación, al menos en nuestra iglesia, gracias a Dios, jamás han sido ocupados por las personas que tienen una mayor capacidad económica. Los primeros lugares son ocupados por las personas que llegan temprano, sin importar su posición económica, cultural o su poder de influencia en la sociedad. El Señor nos llama entonces, hermanos, a que seamos muy cuidadosos, sensibles, diligentes en identificar la peligrosidad de otorgarle bienestar para nuestra vida futura a los bienes materiales. Cuando nos ha sucedido esto, hermanos, entonces hemos sido seducidos por la avaricia. Hemos sido engañados por la sutileza de este pecado. La fuerza que tienen las ideas materialistas y avariciosas en el corazón humano, hermanos, tenemos que reconocerlo, es extraordinaria. Y por eso Jesús nos dice: manténganse en guardia, estén atentos a toda forma de avaricia. Quiero que veamos algunos ejemplos prácticos en los que podemos estar cediendo al poder de la avaricia en nuestras vidas, hermanos. Estamos tal vez dando lugar a esto porque hemos bajado la guardia. Son algunos ejemplos, obviamente no es exhaustiva esta lista, pero creo que nos va a permitir identificar si en alguna forma o en alguna variante de lo que a continuación voy a plantear, hemos cedido el lugar a la avaricia en nuestro corazón porque hemos bajado la guardia, porque no hemos estado atentos, porque no nos hemos percatado de la sutileza y la condición subrepticia de esta forma de pecaminosidad a la que se encuentra expuesta el corazón de todos los seres humanos, incluyendo los hijos de Dios. 1. Cuando queremos cambiar de trabajo, ¿alguna ocasión ha pasado por tu mente cambiar de empresa, cambiar de trabajo, cambiar de negociación, dedicarte a otra función? Tal vez si te dedicas a una función comercial, cambiar de giro comercial. Cuando quieres cambiar de trabajo, ¿cómo disciernes si es un deseo avaricioso o es algo que nace de un deseo legítimo de tu corazón? ¿Cuándo realmente tú deseas cambiar de trabajo con el propósito de satisfacer un deseo avaricioso o reconociendo la legitimidad de tu decisión de cambiar de giro comercial o de empresa o de patrón o de trabajo? ¿Cómo podemos saber si la redecoración de tu casa, por ejemplo, o la remodelación de tu hogar es una remodelación santa o responde a un deseo de tener más y mejor y lucir más y mejor para la apreciación social, la apreciación de la gente que te visita en tu casa? ¿Por qué el criterio fundamental para comprar algo es lo que quiero y no lo que necesito? ¿Cuál es el criterio que tú utilizas para comprar lo que adquieres? ¿Compras lo que adquieres porque lo quieres o porque lo necesitas? Cuando tú vas a comprar ropa, hermano, ¿compras una marca porque la quieres o porque la necesitas? Cuando tú adquieres un servicio, ¿lo adquieres porque lo quieres o porque lo necesitas? ¿Estás comprando satisfacción en lo material porque satisface, porque nutre una necesidad no legítima, o realmente estás siendo cuidadoso en identificar la legitimidad de las necesidades que estás cubriendo con lo que adquieres? Como administrador de los recursos de Dios, porque eso es lo que somos de acuerdo a la palabra, ¿no? No somos dueños de nada, hermano. No somos titulares de nada de lo que creemos poseer. Somos solamente administrador de bienes materiales y administradores de bienes espirituales que Dios nos otorga. Entonces, como administrador de los bienes de Dios, ¿cómo justificas tus gastos en cosas para ti cuando no son absolutamente necesarias? Y cuando alguien te pide alguna dádiva o algún beneficio de tu parte, eres absolutamente cuidadoso, absolutamente cauteloso y muy ahorrador con los bienes que pueden bendecir a otra persona. ¿Me estoy explicando? Cuando gastas en ti, eres liberal, pero eres muy cuidadoso y eres muy meticuloso y muy ahorrador cuando se trata de liberar bienes para el beneficio de alguien más.
¿Qué es lo que pasa en tu corazón cuando te sientes ansioso por tener lo último en celulares, por ejemplo? ¿Qué tipo de celular tienes? Sobre todo los jóvenes, hermanos. Aquí vemos jóvenes que sabemos que su condición socioeconómica no es una condición preponderante. Sin embargo, traen celulares de última generación. Celulares cuyos costos van más allá de 5,000, 10,000, 15,000 o más miles de pesos. Y sabemos, evidentemente, hermanos, creo que todos nosotros conocemos en términos generales y someros, pero con algún tipo de objetividad, cuál es la condición socioeconómica que guardamos los miembros de la congregación. Y sin embargo, vemos a personas que sabemos que sus condiciones económicas no son realmente muy abundantes, pero sin embargo son muy cuidadosos en traer celulares de última generación, vehículos de última generación, vacacionar con las mejores condiciones de comodidad, o utilizan marcas de ropa porque piensan que en estas marcas se encuentran plenitud y satisfacción para sus vidas. ¿Qué es lo que pasa en el corazón cuando sientes vergüenza de usar una marca de ropa que no es la que tú desearías usar? ¿Te sucede esto? ¿Te pasa esto? ¿Qué es lo que pasa en tu corazón cuando te enorgulleces de que la gente vea la marca de ropa que tú utilizas? O la marca de ropa que utilizan tus hijos. ¿Qué es lo que pasa en el corazón cuando te molesta regalar las cosas que ya no necesitas y por lo tanto evitas regalar las cosas? ¿Te ha sucedido esto? Tienes un bien mueble, por ejemplo, que ya no utilizas porque Dios te ha bendecido con otro bien mueble que sustituye el anterior, y en vez de considerar, oye, esto lo puedo regalar, esto lo puedo librar, esto lo puedo otorgar de gracia, buscas la forma de obtener un beneficio redituable de algo que ya no es primordial ni fundamental para tu vida. ¿Te cuesta trabajo regalar? ¿Te cuesta trabajo liberar? ¿Cuál es la condición de tu corazón hacia los bienes que posees? ¿Consideras que son tuyos y solamente tuyos, o que el Señor te ha dado para compartir lo que te ha otorgado? ¿Qué es lo que pasa en tu corazón cuando te avergüenzas, por ejemplo, de regalar cosas que no son las que tú quisieras regalar, por ejemplo, también? O dejas de ir a una reunión cuando podíamos ir a reuniones, ¿verdad? Todavía no es el tiempo, pero seguramente en el futuro tendremos la oportunidad nuevamente. Pero más bien te eximes de asistir a una reunión porque simplemente no puedes presentarte con el tipo de presente o el tipo de regalo que tú quisieras regalar. Hermanos, la realidad es que la avaricia está más presente en nuestras vidas que lo que podemos llegar a imaginarnos. Es un mal que se encuentra gravitando en el medio ambiente cultural en el cual vivimos. Estamos inmersos en la cultura y estamos infiltrados por la avaricia. Y lo que Jesús nos está diciendo es, aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en los bienes que posee. La pregunta es, ¿le creemos a Jesús cuando dice esto? Mucha gente dice, lo entiendo Jesús, lo entiendo, pero hay cierta satisfacción que sí proviene de las cosas materiales. ¿Cierto o no? ¿Hay satisfacción o no, hermanos, en las cosas materiales? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. El dinero puede comprar comodidad, pero no puede comprar salud. Como lo hemos comentado en algún momento, una diarrea es una diarrea en el hospital El Ángel, en el Fray Juan de San Miguel o en la Clínica 1 del Seguro Social. Es una diarrea. El trato que te van a dar es un trato diferente, porque tu dinero puede comprar calidad en el trato, pero no puede proveerte de la sanidad que requiere tu cuerpo en un momento determinado. Un cáncer terminal es un cáncer terminal en una clínica de población comunitaria, como en el Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México. El dinero sí puede comprar cierto nivel de satisfacción,
pero es una satisfacción meramente transitoria y temporal. Compra comodidad, pero no compra plenitud. No compra llenura. El dinero no compra paz. El dinero no compra tranquilidad. La gente muy acaudalada, muy afamada, muy influyente, que requiere precisamente de grupos humanos de seguridad personal y familiar, porque por su nivel de influencia o dinero corren peligros si transitaran solos en la calle o en una plaza pública, compran seguridad, pero no pueden comprar tranquilidad. Y la evidencia es que intentan adquirirla a través de guaruras y servicios de protección y seguridad privada porque están intranquilos. Eso es lo único que puede comprar el dinero, hermanos. Cierto nivel de comodidad, pero no compra la plenitud, no compra el significado, el sentido, la llenura de la vida, no compra tranquilidad. Primera de Timoteo 6, nuevamente, por favor, verso 9, dice así: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Fíjate lo que dice Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Pablo no está diciendo que el dinero sea malo, sino que el deseo de enriquecerse, el perseguir la riqueza como el objetivo de la vida, nos conduce a una situación de vulnerabilidad espiritual y moral, donde soy tentado a hacer cosas que no debo de hacer para conseguir riquezas que anhela mi corazón, o bienes o posesiones que anhela mi corazón. El verso 9 por eso dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. El problema no es la riqueza. El problema, hermanos, no es el dinero o las posesiones materiales. El problema son los deseos necios y dañosos. ¿Cuáles son los deseos necios y dañosos, hermanos? La envidia, por ejemplo. La competencia unos con otros. Esos son deseos dañosos. Hay gente que afecta a su salud física, hermano, por tener más. Salud física, salud emocional y salud mental por poseer más, adquirir más y tener más. Y esto, hermano, dice Pablo, termina hundiendo a los hombres en la ruina y en la perdición. ¿Cuántas personas, hermanos, han generado una ruptura de sus vidas familiares por el deseo de poseer más, tener más, adquirir más, detentar más? ¿Cuánta gente? El verso 10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, no está diciendo que todos los males tengan que ver con el dinero, sino con el amor al dinero. De ahí, hermanos, encontramos la fuente de vida de todos los males. Y advierte que por la codicia del dinero, algunos se extraviaron de la fe. Es decir, salieron del rebaño del buen pastor. Salieron de estar habitando al abrigo del Altísimo. Dejaron el lugar secreto, dejaron la intimidad, dejaron la búsqueda del Señor, dejaron de estar a los pies de la palabra, dejaron de cobijarse en esta perspectiva de eternidad al abrigo del Dios Altísimo, el creador de todas las cosas. El amor al dinero es lo que hace que aún los hijos de Dios, hermanos, terminen siendo torturados en esta tierra como consecuencia de un desvío catastrófico, que es el desvío de Dios por obtener en las cosas materiales la llenura y el bienestar que solamente Dios sacia en el corazón de los hombres, en el corazón del ser humano. Por eso Jesús recuerda, dice: yo soy el pan de vida. El que come mi carne, el que bebe mi sangre, tiene vida eterna. No volverá a tener hambre, no tendrá sed jamás. El problema es que el dinero representa, por la comodidad que puede comprar y adquirir para el corazón del ser humano, un potencial muy peligroso, sutil y subrepticio para la generación de avaricia. El deseo de tener, el deseo de obtener, de poseer y de detentar, creyendo que mientras más tengas y detentes, más tranquilidad puedes tener. ¿Cuántos hijos de Dios
creen que por los buenos negocios que han comenzado a articular para el final de este año, van a tener la garantía de tranquilidad para el inicio del siguiente. Y están completamente equivocados. De entrada, porque ¿qué es la vida del hombre sino como la neblina?, dice el Señor. ¿Y qué son los bienes del hombre? Nada, hermano. Pasajeros, efímeros, pueden literalmente salir de tus manos como agua que se escurre entre tus dedos en el momento en el cual el Señor lo quiere y lo disponga. Entonces, todo aquel que está considerando que en lo que hoy posee, lo que ha adquirido, lo que detenta y lo que va a llegar a tener en el futuro por la inteligencia en los negocios, las habilidades, la eficacia en el trabajo, etcétera, es una persona que ha cedido su depósito de confianza en el Señor y lo ha trasladado a los bienes materiales. Es una persona que apetece más en su corazón levantarse temprano para salir a trabajar que levantarse temprano para estar en la presencia del Señor. Y ese es un sensor absolutamente inequívoco. Tú puedes decir, yo no soy avaricioso, yo no confío en las riquezas, pero si tu temprano levantar cotidiano es para ataviarte, arreglarte y acondicionarte lo antes posible para salir a la vida productiva, en vez de anhelar levantarte temprano para estar en la presencia de tu Señor, tu vida ha caído en la avaricia. Porque si creyeras que tu garantía está en el Señor, a los pies de su palabra, y ahí está tu sentido, significado y llenura, entonces antes de salir a trabajar por los bienes materiales, estarías a los pies de Cristo. Trabajas antes de darle prioridad a tu vida espiritual, tu vida ha cedido espacio a la avaricia, hermano. Y esa es la realidad que nos presenta el Señor. Entonces es muy poderoso el efecto que tiene el dinero en nuestro corazón como seres humanos, es muy potente. Y por lo tanto el Señor añade, y serán torturados con muchos dolores. Fíjate lo que dice Riley, un comentarista bíblico al respecto. Él dice lo siguiente: el dinero en realidad es una de las posesiones menos satisfactorias, indudablemente. Voy a leer nuevamente. El dinero en realidad es una de las posesiones menos satisfactorias. Indudablemente quita algunas ansiedades, pero introduce tantas como quita. Hay aflicción en conseguirlo, hay ansiedad en conservarlo y tentaciones en usarlo. Hay culpa cuando abuso de él, hay dolor cuando lo pierdo. 2/3 partes de todas las luchas, peleas y pleitos en el mundo surgen de una sola causa: el dinero. Qué bien lo dice. El dinero puede quitarte algunas angustias, tantas como las que introduce por tenerlo, por gastarlo, por detentarlo, por disfrutarlo y por no perderlo. Entonces vemos, hermanos, cómo la enseñanza del Señor Jesús nos está advirtiendo que el dinero tienta, el dinero esclaviza, duele y nos puede desviar de la fe si no nos mantenemos permanentemente alertas, sensibles, hipersensibles y con la guardia levantada para no desarrollar afecto hacia Él. De hecho, Jesús nos dice en la parábola del sembrador, Mateo 13:22. Vamos ahí, por favor. Mateo 13:22. En la parábola del sembrador hay una partícula en donde el Señor nos entrega una enseñanza precisamente orientada al tema. Y dice así, verso 22 de Mateo 13. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. ¿Te acuerdas de este terreno? El Señor habla de pedregales, nos habla de tierra fértil y nos habla de espinos y de abrojos. Y cuando explica la parábola del sembrador a sus discípulos les dice: y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. ¿Cuál es el potencial de las riquezas, hermanos? El engaño. Por el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. ¿Cuál es el engaño de las riquezas? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que el engaño de las riquezas ahoga la palabra? Hermanos, el engaño es que las riquezas nos dicen: yo te puedo llenar. Las riquezas nos dicen: yo te puedo satisfacer, yo te puedo dar un mayor valor social, un mayor valor en tu medio, yo te puedo dar importancia.
Y no es así. Porque aun cuando alguien tenga abundancia en su vida, la vida plena, la vida buena, la vida con sentido y significado, la vida Zoe, la vida de Dios, hermanos, no está en tus bienes. ¿A quién vamos a escuchar? ¿A las riquezas que nos dicen esto? ¿O a Jesucristo que de forma puntual nos está diciendo, cuídate de esto? Cuídense de esto, estén atentos, porque este engaño es un engaño sutil, pero también es un engaño poderoso. Y justamente en la sutileza del engaño de las riquezas se encuentra su potencia. Son sutiles, es subrepticia, el engaño penetra, se mueve como la sombra y cuando nos damos cuenta, literalmente ha conquistado nuestro corazón. Es muy seductor el mensaje que las riquezas nos presentan y nos dicen. En la Biblia encontramos ejemplos trágicos, hermanos, de personas que prefirieron las riquezas antes que el Señor. Fíjate lo que dice Lucas 18:18. Lucas 18:18 dice así: y cierto hombre prominente le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjate cuál era el aparente interés de este hombre que entra en interlocución con el Señor Jesucristo. El Señor va en el camino y este joven rico, definido así en el contexto de la Escritura, le plantea esta propuesta, le plantea esta premisa, este cuestionamiento. Le dice, Señor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pero Jesús conoce el corazón de los seres humanos y sabía perfectamente dónde se encontraba el clavado, el interés, el enfoque, el objetivo de vida de este joven que en apariencia se presentaba delante de él como un hombre piadoso, un hombre que anhelaba el bienestar y la herencia espiritual por encima de los bienes materiales. Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solamente uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y este hombre le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa, vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme. Pero al oír esto, se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirándolo, Jesús dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Qué es lo que hace Jesús, hermano, con este joven? Detecta clara y nítidamente, hermanos, lo mismo que detecta en el hombre que le interrumpe la enseñanza. Este hombre que le dice, sé juez y partidor de la herencia de mi hermano, conmigo. La misma avaricia que había en ese hombre que busca a Cristo para ser el árbitro de la repartición de la herencia, es la avaricia que predominaba en el corazón de este joven rico, un corazón materialista e idólatra. Este joven, dice la Biblia, se va triste porque la petición de Jesús le pareció demasiado alta. Demasiado alta. Y por supuesto, de manera consciente, nosotros no decimos, voy a acumular riqueza y voy a dejar a Jesucristo de lado. Voy a acumular riqueza en la vida y voy a dejar los bienestares espirituales que el Señor me ofrece en un plano secundario. No decimos esto de forma consciente, hermanos. La avaricia, recuerda, es sutil. La avaricia es subrepticia y no nos damos cuenta. Pero en realidad muchas veces, hermanos, para lo que estamos viviendo es solamente para esto, para lo material, para el aquí y para el ahora, en vez de trabajar para el mañana en el Señor y la eternidad con Jesucristo. En Proverbios 30 encontramos algo muy revelador acerca del efecto del dinero y las posesiones en el corazón del ser humano, la fragilidad del corazón humano ante la potencialidad del dinero por generar avaricia en nuestra condición interna. Dice Proverbios 37, dos cosas te he pedido, es un hombre orando a Dios, esto es una oración. Dos cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza, escucha esto. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, o que sea menesteroso y pobre y robe y profane el nombre de mi Dios. Una tremenda oración. Yo no sé si algún día tú has escuchado a alguien hacer este tipo de oración. Señor, no me des riqueza ni pobreza.
O no sé si tú has orado así al Señor, pero no es una oración común esta. Generalmente la oración del Señor provee para mis necesidades. Señor, bendice mi trabajo, bendice el esfuerzo de mis manos. Señor, dame inteligencia, dame sapiencia, dame influencia, dame gracia delante de mi jefe, dame habilidad para hacer negocios. Señor, dame el plan financiero que he proyectado para este año. Generalmente, hermanos, esas son las formas en las cuales espiritualizamos la avaricia delante de Dios, como si pudiéramos engañar a Dios. Ahora, ¿está mal que ores y pidas al Señor que bendiga tu trabajo? Por supuesto que no. El problema es que pidas a Dios que bendiga tu trabajo pensando que en el producto de tu trabajo, en el usufructo de tu trabajo, vas a tener la consecuencia o en consecuencia la satisfacción a tu vida en la tierra. No es así, y es ahí donde debemos de tener especial cuidado, estar alerta, ser hipersensibles. El Señor dice, es ahí donde tienes que levantar la guardia, porque es sutil, porque es subrepticio, porque avanza como la humedad, porque no te das cuenta y literalmente ha cobrado, ha conquistado tu corazón. Es la advertencia que el Señor nos hace. Porque este hombre pide no verse en riqueza, pero también pide no verse en pobreza. Bueno, evidentemente, hermanos, este hombre está consciente de sus inclinaciones pecaminosas, como tendríamos que estar todos. Y el ser humano, hermano, es tentado por la riqueza, pero también es tentado por la pobreza. ¿Cuál es la tentación de la riqueza? Bueno, el texto nos dice, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor. La riqueza, hermanos, nos tienta a olvidarnos de Dios. La tentación de la riqueza es precisamente inducirnos a creer que por cuanto la tenemos, podemos ser autónomos de Dios. Ya no necesito a Dios porque ahora tengo lo que necesitaba para estar tranquilo, tengo lo que necesitaba para vivir, tengo lo que necesitaba para proyectar una vida de tranquilidad y de paz. Ese es el engaño de la riqueza. Esa es la tentación de la riqueza. La riqueza, hermanos, nos da una seguridad que no es real. Pero así lo sentimos nosotros, como si estuviéramos resguardados por el dinero que tenemos, el capital que tenemos en el banco o las posesiones materiales que hemos adquirido. La riqueza nos da comodidad, pero nosotros la confundimos con plenitud, porque somos torpes. ¿Cómo son las ovejas, hermanos? Torpes, cortas de vista, miopes. Nosotros fácilmente confundimos la riqueza, la comodidad que nos da la riqueza, con una vida plena. Me siento pleno porque traigo el auto que finalmente siempre deseé, porque vivo en la colonia que siempre anhelé, porque he visto las marcas que siempre quise. Me siento pleno. No, hermano, eso es comodidad, no es plenitud. La riqueza nos da alegría, pero la confundimos con gozo. La alegría es una circunstancia del alma transitoria. La alegría termina con la misma prontitud con la que se extingue el estímulo que le dio origen. Termina el estímulo y termina la alegría. ¿Cuántas veces, hermano, en un mismo día has experimentado la alegría y la tristeza? Y no eres una persona bipolar, no eres un maníaco depresivo, pero la estructura emocional te lleva a experimentar la alegría y la tristeza en el mismo día y muchas veces de forma repetida, porque la alegría y la tristeza son circunstancias que estructuralmente nosotros asimilamos por los estímulos de nuestra vida externa y confundimos la alegría temporal con el gozo, siendo que el gozo no es un sentimiento transitorio, el gozo es una condición de vida producida por la conciencia de la redención en Cristo Jesús. Pero la riqueza nos lleva a creer que la alegría temporal que nos otorga es gozo. Y entonces por tener, creemos que tenemos tranquilidad, plenitud y gozo. Y eso, hermano, es una mentira, que nos lleva a creer que ya no necesitamos de Dios. Entonces hay como un camuflaje de la riqueza que nos lleva a pensar que vivimos la vida plena. Y entonces la gente tiende a alejarse y a enfriarse con el Señor porque somos sensibles, hermanos, somos sensibles a este bienestar y dejamos de buscar a Dios. Y entonces concluimos que a Dios lo buscamos más bien en los momentos de necesidad. ¿Tú has cursado por temporalidades de necesidad en los últimos tiempos? Si tú has cursado por una necesidad económica, física o emocional en los últimos tiempos, podrás recordar entonces que muy probablemente, hermano,
has tenido una intensificación de tu búsqueda de Dios. La necesidad nos impele, nos inclina a ser más sensibles a nuestra necesidad de Él. Pero la satisfacción de los bienes materiales, con esta oferta mentirosa de lo que proveen, nos llevan a creer que podemos vivir sin depender de Dios. Pero también este hombre reconoce que la pobreza es otra tentación, la tentación de negarle. Por eso dice, o que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Entonces aquí vemos a una persona que por la pobreza malagradecida profana el nombre del Señor porque está descontento con lo que el Señor le ha dado. Y esa es una tendencia de nuestro corazón, hermanos. Cuando tenemos poco, Dios no me ha tratado justamente, Dios no me dio oportunidades, Dios no ha sido bueno conmigo, haré lo que tenga que hacer para poder conseguir lo que necesito y ser feliz. Y entonces terminamos profanando el nombre del Señor. Este, hermanos, es el tremendo efecto que tiene el dinero en el corazón del ser humano. Y el Señor nos advierte, el Señor nos alerta. Entonces, si ponemos estos pasajes juntos, podríamos decir lo siguiente y entender por qué Jesucristo nos dice: estén atentos y guárdense de toda avaricia. El dinero tiene un potencial perverso en el corazón humano, un efecto poderoso, pero a la vez es sutil para quienes lo experimentan. Es tan poderoso, hermano, que puede llevar a desviarte de la confianza de nuestro Dios y llevarte a replantear lo que realmente vale la pena en la vida, aún hasta llevarte a olvidar de quién es Dios y de quién eres tú ante Dios, de nuestra absoluta y permanente dependencia de Él. Jesús nos dice: estén atentos, guárdense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Quiero terminar con esto. En general podemos encontrar a dos clases de personas que evidentemente este mensaje puede ser muy útil para su vida espiritual. Primeramente, personas que aunque no lo dicen así, sí viven la vida como si la plenitud la consiguieran con la abundancia de bienes. O sea, no lo dicen, pero su forma de vida, su forma de administrar sus negocios, sus recursos, la forma en la cual hacen el uso del dinero, las llevan realmente a quedar evidenciadas como personas que creen que van a conseguir la plenitud en el dinero y en las cosas materiales. Y son personas que usan términos como: le estoy echando ganas, me estoy esforzando, estoy intentando superarme en la vida, pero al final se encuentran en la búsqueda de una buena posición económica, y ese es el motor real. El motor no es la superación, el motor es que realmente tienen el deseo, el anhelo de tener una mayor condición económica y mayor plenitud financiera. Y toda su vida gira en torno de eso se trata su vida. Cuando la palabra de Dios se introduce, se interpone en esta búsqueda, aunque ellos no dicen que buscan la plenitud en los bienes materiales, echan a un lado la palabra de Dios, porque lo que realmente quieren es estar bien, cómodos, porque asocian la abundancia de la vida, la buena vida, con el mucho tener. Y hay gente que vive así y que es cristiana. Llegará el final de la vida y se van a dar cuenta de que la vida no estaba ahí, donde la estaban buscando. Cuando Cristo dice: yo puedo darte vida y vida en abundancia. Y el segundo grupo de personas, que somos, creo, la mayoría, aquellos que hemos comprendido que la vida no consiste en la abundancia de los bienes, pero que en realidad, hermanos, no hemos sido cuidadosos con el dinero, con las posesiones, como lo advierte el Señor. Hemos sido ligeros, hemos sido ingenuos en el manejo de nuestras posesiones y decimos que el dinero no es nuestro Dios, pero hemos sido seducidos finalmente en alguna área, al punto en que la forma en la que manejamos el dinero se parece muchísimo a la forma en la cual el mundo maneja su economía. Y en esta mañana, hermanos, sin importar en qué grupo de personas te encuentras, aquellas que no lo dicen, pero viven por y para el dinero,
o en aquellas que abiertamente creemos y sabemos que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes, pero hemos sido descuidados y hemos permitido que la avaricia nuevamente cobre posesión de una porción o de todo nuestro corazón, y nos hemos distanciado de Dios, hemos cobrado autonomía de Dios. El Señor te dice, el Señor nos dice: arrepiéntanse, porque entonces no estás habitando al abrigo del Altísimo, porque entonces no estás siendo oveja de mi rebaño, y son a las ovejas de mi rebaño a las que nada les faltará, porque entonces no estás bajo mi resguardo, no estás bajo mi protección, el blindaje impenetrable de seguridad que tengo para mis hijos, donde caerán 1000 a su lado y 10,000 a su diestra, a ti no te está resguardando, porque has decidido creer que tu satisfacción se encuentra en lo que tienes, y crees que puedes seguirme a mí enfocando tu vida en lo que tienes y preocupándote por tener más de lo que tienes. ¿Quieres hacer una evaluación rápida pero eficaz? ¿Para qué te levantas temprano cada mañana de tu vida? ¿Para trabajar o para estar en mi presencia? ¿Para estar habitando a mi abrigo, a los pies de mi palabra, o para rápidamente, con versatilidad y diligencia, salir a trabajar para adquirir, poseer y detentar más? Aquello en lo que tú defines el primer tiempo de tu vida, elocuentemente nos da la conclusión de qué hay en tu corazón, qué hay en nuestro corazón, para qué vivimos y para quién vivimos. Si el engaño de las riquezas a través de la avaricia ha cobrado una posición importante en el corazón y por lo tanto hoy lo gobierna y hoy lo domina, o eres una persona gobernada por la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que te da paz, la que te da tranquilidad, la que te llena de gracia, la que te brinda la conciencia y certidumbre de plenitud, llenura, significado, sentido, y por lo tanto tu búsqueda es de Dios, y entiendes que lo que tienes material, aún las riquezas que puedas llegar a tener, solamente son añadiduras de gracia de Dios. Pero tu llenura no está en las cosas, tu llenura está en Dios. ¿Cuántos han logrado a lo largo de la vida llegar a esta conclusión? Las cosas no me pueden llenar, pero Dios sí. ¿De qué te llenas? ¿Te llenas de Dios o te llenas de cosas? ¿Trabajas para la gloria de Dios o trabajas para enriquecerte tú? ¿En qué gastas tu dinero? ¿En qué pones tu dinero? ¿En qué inviertes tus recursos? ¿En tu bienestar personal y a lo más familiar? ¿O en la obra de Dios? Entonces, cuán importante es entender el engaño. Por eso el Señor nos dice: estén atentos. Así como si al salir alguien te dijera: cuidado, hay 5 perros rabiosos circulando en estas calles. ¿Cómo saldríamos de la congregación? ¿Cómo caminarías a tu casa? Con una actitud de alerta. Y si de repente una rama roza tu pierna, inmediatamente saltas pensando que es un perro rabioso por morderte, porque estás en una condición de alerta hipersensible y con la guardia levantada. Así dice el Señor. Estemos atentos y no bajemos la guardia, porque el engaño de las riquezas es tan sutil, es tan subrepticio, que puede llegar a gobernar tu corazón y no darte cuenta, y terminar nuevamente trabajando por y para las riquezas. Y esos, dice el Señor, van a ser torturados. Y la tortura es la ambientación ejemplificada, más elocuente, contrastante de lo que es habitar en la gracia y en la paz del abrigo del Señor. ¿Dónde queremos habitar?
al abrigo del Señor o torturados por haber puesto nuestro amor en las riquezas, traspasados de muchos dolores? ¿Dónde fuimos llamados a habitar? En el rebaño del pastor, habitando a su abrigo, a sus pies, en su palabra, encontrando la llenura de nuestra existencia en Él y solamente en Él, sabiendo que el dinero y las posesiones materiales, hermanos, tienen un valor utilitario, valen por lo que funcionan, por lo útiles que puedan llegar a ser. No tienen un valor intrínseco real, no tienen un valor natural real. Las cosas valen porque me son útiles y nada más. El dinero es utilitario, sirve para algunas cosas, pero no sirve para llenar mi vida, ni la tuya. Habitemos al abrigo del Altísimo. No nos desviemos tras las riquezas. No perdamos espiritualidad por lo material, hermanos. Estemos atentos. Levantemos la guardia y continuemos siendo fieles a Dios. Vamos a orar. Señor, cuán débiles somos ante las tentaciones tan grandes que hay en esta tierra, mi Dios. Algunos con un potencial tan destructivo que la advertencia hacia los mismos, mi Dios, es permanente, es latente en la palabra. Señor, no has sido mediano, no has sido escaso en darnos advertencias. Y todas tus advertencias sobre el uso del dinero, hermano, Señor, pueden reducirse al concepto de tengan cuidado. Tengan cuidado. Porque la consecuencia de desviarse tras las riquezas es dolor, es tortura del alma, frustración, pérdida del sentido, del significado real de la existencia, pérdida del sentido de lo eterno, pérdida de sensibilidad de la vida que sí vale, que sí es abundante, la vida que sí es buena, la vida que viene de Dios. Señor, perdónanos, porque podemos enunciar con nuestras bocas una serie de premisas que articulen una representación de la fe que decimos tener por la palabra, pero nuestra vida estar distante de la demostración de esa fe. Le hemos dado tanta importancia y peso a las cosas materiales cuando la Biblia dice que no tienen este peso y esta importancia. Hemos confundido, Señor, lo que podemos comprar con el dinero con aquello que solamente es resultado de tu gracia. Hemos creído que la comodidad es plenitud, que la alegría temporal es gozo. Hemos creído que cierto bienestar es tranquilidad y seguridad. Señor, y la plenitud, el gozo, la tranquilidad y el bienestar solamente lo encontramos habitando a tu abrigo, a los pies de tu palabra, siguiéndote, nuestro buen pastor. Porque es ahí donde tú nos dices, nada les faltará. Nuestro proveedor no son los bienes del mundo, nuestra fuente eres tú. Y tú no solamente nos dotas de los recursos materiales, Señor, nos dotas de todo el bienestar espiritual. Perdónanos por querer llenar nuestro corazón de cosas cuando solamente puede ser llenado por ti. Perdónanos, Señor, por levantarnos presta y diligentemente para salir, producir, trabajar y obtener, en vez de levantarnos con presteza para estar a tus pies. Y debo de reconocer, si este es mi caso, Señor, soy un avaro.
Mi pecado es la avaricia. Te he dejado de lado por buscar el tener, mi Dios. Y te quiero pedir perdón y arrepentirme. Reorientar mi enfoque y ajustar mi vida en ti. Ayúdanos, mi Dios, porque la doctrina y la teología la podemos conocer, pero la vida es imposible sin ti. Podemos estar predicando lo que realmente no creemos y viviendo lo que decimos que no creemos. Perdónanos, mi Dios, y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.